es uno de los festivales de música electrónica que se han realizado en México. Laboratorios perfectos para inducir a los jóvenes al consumo de fentanilo, una droga que cada día está más cerca y que ha dejado de ser solo un producto consumido en los Estados Unidos o en la frontera norte de nuestro país. Hoy, un estudio revela cómo esta droga ha llegado a la capital de México. Se trata de una publicación realizada por la revista médica Harm Reduction Journal. En su reporte revela que drogas como la cocaína o el éxtasis habían sido adulterados con el opioide, muchas veces sin que el consumidor supiera. Esto se debe a que los narcotraficantes la pueden elaborar a bajos costos y en lugares pequeños, sin necesidad de instalar enormes laboratorios como ocurre con las metanfetaminas. La investigación médica fue realizada en 2022 en un festival de música al aire libre en la Ciudad de México, donde fueron analizadas 40 muestras. Consumidores que se ofrecieron de forma voluntaria y en el anonimato. La mayoría fueron hombres de entre 22 a 48 años. Ninguno de los usuarios esperaba encontrar fentanilo en las sustancias que habían comprado, pero el opioide apareció en 14 muestras examinadas de MDMA y en 2 dosis de cocaína. Esto resulta ser una trampa mortal para el consumidor, ya que solo 2 miligramos de fentanilo pueden provocar una sobredosis y mezclado con otras drogas puede agudizar el problema. Muchos de los consumidores en el festival de música buscaban un estimulante o alucinógeno, a diferencia de los efectos que produce el fentanilo, que en segundos alcanza al sistema nervioso central, lo deprime y hace que el cuerpo deje de respirar. En nuestro país no existen datos claros del consumo de drogas, debido a que la actual administración federal canceló la encuesta nacional de adicciones en CODAT, que se realizaba cada 5 años desde 1998. El argumento fue el alto costo de los estudios. La última encuesta disponible es del 2016, cuando el consumo de fentanilo en México era mínimo, mientras que en Estados Unidos, alrededor de 70,000 personas murieron por sobredosis de fentanilo solo en 2021, es decir, casi 200 personas al día, un aumento del 94% respecto a 2 años antes, según un estudio del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de la Unión Americana. No se puede confiar en informantes y testigos protegidos, criminales confesos, que repentinamente cambian declaraciones y lealtades. Y menos aún cuando estos criminales, estos que confiesan, estos testigos, obtienen con ello importantes beneficios. Casi siempre la libertad y muchas veces lo hacen sin información siquiera verificada. La DEA y también las autoridades mexicanas abusan de esta figura. Pero mire usted, ahora hay un caso notable en Estados Unidos que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la DEA, un narcotraficante que durante años en distintos países continuaba con su actividad criminal, también trabajaba como informante para la DEA, pero ahora ha terminado siendo testigo protegido en un juicio promovido por el FBI contra la propia DEA por los sobornos que pagó a 2 veteranos agentes de esa organización antidrogas. Y en las denuncias también resultó que se sobornaba hasta con boletos para ir a ver al estadio de béisbol a los Yankees en Nueva York, al que era el representante de la DEA en México, a Nicolás Palmeri. I like you, Tony. There is no lying in you. Unfortunately, I do not feel the same about the rest of your organization. What do you mean by that, Mr. Sosa? I'm talking about Omar Suarez. This garbage was recognized by my associate at lunch several years ago in New York. He was an informer for the police. De la ficción a la realidad, como si fuera sacado de una película, hoy la Agencia Estadounidense Antidrogas, la DEA, está envuelta en un nuevo capítulo de traición, corrupción y desprestigio. 2 de sus agentes veteranos, Manny Recio y John Costanzo Jr., enfrentan cargos por recibir $73,000 en sobornos de un informante, que durante 2 décadas ha quebrado las leyes, se ha salido con la suya para evitar pisar la cárcel.
Se trata del soplón Jorge Hernández, mejor conocido como Boliche, por estar calvo y gordo, un narcotraficante de origen venezolano que por muchos años sirvió a los agentes para dar a conocer datos importantes a la DEA, pero que hoy se ha convertido en testigo de una investigación realizada por el FBI. Hernández cuenta con un pasado que involucra ser el autor material de 3 homicidios. Pese a ello, se convirtió en pieza fundamental de los agentes de la DEA. Recio y Costanzo se volvieron tan dependientes de la red de más de 100 informantes de Hernández en toda Latinoamérica y el Caribe, que les proporcionaron un teléfono y un escritorio en la sede de la DEA en Tampa, Florida. Pero la suerte de Hernández cambió en 2008, cuando fue grabado al amenazar con exponer a informantes federales, a menos de que le pagaran para que guardara silencio. Todo indica que esto provocó la ruptura de la DEA con Hernández, quien regresó a Venezuela. Y ahí, de nuevo, su suerte estaba echada. Mantenía contacto con la DEA y en 2016 conoció al agente Costanzo, quien supervisaba a los agentes en Miami. Uno de ellos investigaba al empresario colombiano Alex Saab, testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien está en prisión en Estados Unidos. Hernández también se benefició de los negocios entre Saab y Maduro, por ello fue excluido del caso. En ese momento, para salvarse de ser procesado, decidió cooperar con el FBI, que tenía su propia investigación sobre Saab en Nueva York. Hernández grabó las conversaciones que sostuvo con los agentes de la DEA, entre ellas las investigaciones confidenciales de la DEA en 2019, cuando buscaban arrestar a otro narcotraficante de alto nivel en República Dominicana, identificado como César Peralta. Peralta pudo eludir la captura durante más de 4 meses, a pesar de una búsqueda masiva que involucró a 700 agentes de la DEA, según documentos judiciales y personas familiarizadas con el caso. Al final fue detenido y llevado a Estados Unidos, acusado por tráfico de cocaína y heroína. Además, Manny Recio y John Costanzo Jr. le sacaron jugo a su posición como agentes de la DEA. Estaban dentro de un negocio que involucraba abogados conocidos como la Barra del Polvo Blanco. Su actividad consistía en contactar a narcotraficantes que estaban en la mira de la justicia para ofrecerles tratos o reducción de condenas sin que éstas aún existieran. Para obtener a estos capos, los abogados eran alertados por los agentes de la DEA, quienes a cambio recibían dinero. Después, los propios agentes iniciaron su consultoría para seguir asesorando a los narcotraficantes. Incluso, para sacar información de la DEA, sobornaron en 2019 a Nicolás Palmeri, jefe de la DEA en México y Centroamérica. Le pagaron un juego de los Yankees en asientos premium, los cuales tuvieron un costo de 38,000 pesos cada uno. Además, aceptó en varias ocasiones cenas costosas. Lo ocurrido con los agentes Manny Recio y John Costanzo es solo el último escándalo para la DEA, que hoy dirige Annie Milgram, la mujer que busca llevar a los chapitos ante una corte federal. Antes, la agencia estuvo en el ojo del huracán por el arresto de un destacado agente en Colombia, que gastó generosamente en joyas de Tiffany y viajes VIP. Una más fue acusado de aceptar $250,000 en sobornos para proteger a la mafia en Buffalo, Nueva York. Al menos 18 agentes de la DEA han sido acusados o condenados por delitos desde 2015, muchos de ellos por tener una relación inapropiada y cercana con sus informantes. Se abusa de la figura de los testigos protegidos, de los informantes, que al mismo tiempo se les permite seguir con sus actividades criminales a cambio de que den cierta información. Eso es notable, como decíamos, en la DEA, pero también se utilizan esas figuras con distintos objetivos en México y en otros ámbitos. Mire usted, no sirven ese tipo de investigaciones. Tenemos casos como el juicio a García Luna en los Estados Unidos, o este mismo juicio que se sigue ahora, o muchos otros, que está basado simplemente y únicamente en este tipo de testimonios. Los testigos protegidos sirven cuando develan cosas, y con esa develación de cosas, de hechos que exhiben, se pueden confrontar con datos duros, con datos reales, con investigaciones reales. Cuando simplemente se le deja a un criminal en libertad que pueda seguir haciendo su negocio,
para que actúe a su vez como informante de su propio grupo criminal o de grupos criminales rivales, lo que se está haciendo normalmente es dañando el propio sistema de justicia, Viviana. Sin duda, bueno, y la propia DEA denunció el viernes pasado que los cárteles mexicanos estaban vendiendo pastillas de fentanilo con dosis más altas de las normales. ¿Qué sucede? Esto lo hace mucho más letal. También informaron que se están mezclando estas dosis de fentanilo ilegal en cantidades letales con otras drogas. El consumo de fentanilo sigue provocando muertes por sobredosis en Estados Unidos. Un hombre fue hallado muerto al interior de su domicilio en Harlingen, Texas. Los policías encontraron junto a su cuerpo sustancias indicativas de consumo de drogas. Luego de su análisis, se confirmó que fue una sobredosis de fentanilo la que acabó con su vida. Un día antes, la policía encontró a 2 personas dentro de un automóvil afuera de un motel. Una persona estaba muerta y la otra agonizaba. También habían consumido fentanilo. Autoridades prendieron las alertas debido a que tan solo en una semana se registraron 12 casos de sobredosis que dejaron 8 muertes. Específicamente fentanilo, pero podemos decir que es probable porque la mayoría de los casos que hemos tenido anteriormente no han resultado en muertes como ha resultado esta vez. El 4 de octubre, agentes de la oficina del sheriff del condado de Cameron detuvieron a Michael David Ramírez, de 45 años. Se le investiga por vender fentanilo mezclado con otras sustancias. Estos hechos coinciden con una investigación de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, que indica que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están aumentando el tráfico de pastillas de fentanilo a Estados Unidos, pero con dosis más potentes. Un análisis de laboratorio reveló que en 7 de cada 10 píldoras aseguradas este año contienen al menos 2 miligramos de fentanilo, gramaje considerado mortal, y que además llega a ser mezclado con otras sustancias en el mercado estadounidense. En lo que va de 2023, la DEA ha incautado 62 millones de pastillas de fentanilo y 4.400 kilos de fentanilo en polvo, lo que equivale a más de 287 millones de dosis mortales. Para las autoridades estadounidenses, la mira está puesta en las pastillas de fentanilo llamadas arcoíris, droga que se hizo tendencia emergente en 26 de los 50 estados de la Unión Americana y que ante la proximidad de Halloween vuelven a causar preocupación. Para la directora de la DEA, Ann Milgram, el aumento del tráfico de fentanilo arcoíris es una acción deliberada de los cárteles mexicanos para impulsar la adicción entre niños, jóvenes y adultos. Ante la crisis por fentanilo, la DEA emitió una alerta de seguridad pública sobre el tráfico generalizado de píldoras de fentanilo con dosis más potentes y que son idénticas a los medicamentos recetados reales como el Oxycontin, Percocet y Xanax. Lo cierto es que el fentanilo sigue siendo la principal amenaza de drogas que enfrenta Estados Unidos. El opioide sintético es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Solo 2 miligramos de fentanilo, la pequeña cantidad que cabe en la punta de un lápiz, se considera una dosis potencialmente mortal. En días pasados, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, sentenció una persecución contra las redes de tráfico de fentanilo en todo el mundo. We know who is responsible for poisoning the American people with fentanyl. We know who is responsible for shattering families and communities across the United States with drug poisonings and overdoses. We know that behind the deaths of hundreds of thousands of Americans is a cartel-driven fentanyl trafficking network that spans countries and continents. Garland enfatizó que como parte de esta lucha, este año se anunciaron cargos contra miembros del cártel de Sinaloa, asociados y líderes por su prolífica producción y operación de tráfico de fentanilo en todo el planeta. Nombre, un rostro. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Actuaron en legítima defensa. Son los pobladores de la comunidad Texcapilla en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, que el 8 de diciembre se enfrentaron con presuntos integrantes de la nueva familia michoacana tras negarse a pagar el derecho de piso que les exigían por sus cultivos.
Así lo determinó la Fiscalía mexiquense tras 3 semanas de investigación. Lo antes expuesto, quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión. El fiscal señaló que los habitantes se defendieron con sus herramientas de trabajo. La agresión fue real, fue actual e inminente, toda vez que se acreditó que los pobladores y sus familias se encontraban bajo constante amenaza. El enfrentamiento dejó 14 muertos, 10 son del grupo delictivo y 4 pobladores, además de 7 heridos, y sigue la búsqueda de 14 personas, 4 menores de edad y 10 adultos. Se trata de 9 integrantes de una familia, 2 hombres que fueron sustraídos del hospital de Coatepec Harinas y otros 3 que desaparecieron cuando iban en una camioneta por el Nevado de Toluca. Fiscalía de Justicia del Estado de México ofrece una recompensa de hasta 500,000 pesos para la información de cada uno de los desaparecidos. Hasta el momento, las autoridades han realizado 194 sobrevuelos con drones con vigilancia especial en Tezcaltitlán y la carretera Puerta Sultepec. Todo lo anterior ha permitido la detención de 10 personas, 8 de las cuales serían integrantes del grupo de la delincuencia organizada relacionada con los hechos en cuestión. Para DN 40, Fuerza Informativa Azteca. Las derivaciones de ataques terroristas de Hamás contra Israel siguen siendo cada vez mayores en torno al propio ataque, a la respuesta israelí y con el reacomodo geopolítico que ha provocado. Son parte de los más recientes bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. El primer ministro Benjamín Netanyahu cumple su promesa de mantener la ofensiva por tierra, aire y mar contra el grupo terrorista Hamás, mientras que miles de palestinos buscan refugio o escapar de los ataques. El ejército israelí dijo que hasta el momento 160 soldados han muerto en Gaza desde que comenzaron las operaciones terrestres el 20 de octubre, mientras que el Ministerio de Sanidad de Gaza actualizó las cifras de víctimas desde la ofensiva israelí en la ciudad. Indicó que van más de 21.300 muertos y cerca de 55.000 heridos. Solo en las últimas 24 horas perdieron la vida 210 personas y 360 más resultaron afectadas. Israel asegura que sus ataques son contra militantes de Hamás, que operan cerca de civiles para usarlos como escudo. Pero desde que inició la guerra el 7 de octubre, 1.9 millones de personas han sido desplazadas y viven bajo una crisis humanitaria sin precedentes. כוחותינו נלחמים במספר מוקדים מרכזיים בעזה. אחד באזור הנקרא אל בורג', זה אזור במחנות המרכז, שם אנחנו ביום השלישי להתקפה, הורגים מחבלים רבים ומחסלים תשתיות טרור. Hay escasez de comida, agua, medicinas y tratamientos médicos. تخلص الحرب ونرجع بلدنا وارجع طبيعي وبنجريش زي العالم ولا بلا مع الأولاد. Y los hospitales siguen colapsados. هذه هي البعثة الطبية الأولى التي تصل إلى قطاع غزة. حاولنا مرات عدة أن نصل إلى قطاع غزة من الأسبوع الثاني من العدوان. ولكن لم نستطع وأطباء من جميع دول العالم على استعداد للقدوم إلى قطاع غزة والمساعدة في كل الحالات وخصوصا الحالات الجراحية. Solo hay frijoles, avena o cebada. Esos son los alimentos que miles de desplazados consumen día con día en la Franja de Gaza en medio de la guerra entre Israel y Hamás. Los preparan organizaciones benéficas, aunque no siempre alcanza las raciones para todos. Apenas hay para 2.500 familias. A Israel le falta recuperar 107 rehenes que permanecen secuestrados por Hamás. Por ello, cientos de jóvenes se manifestaron para presionar al gobierno y a la comunidad internacional. Llevan 5 días marchando desde Tel Aviv a Jerusalén. El gobierno de Netanyahu aseguró que 22 rehenes
fueron asesinados por Hamás en Gaza y dijo que sus cuerpos siguen en poder de los terroristas. Acusó a la Cruz Roja de ser parcial en el conflicto y le exigió hacer más por asistir a los rehenes más vulnerables que han sido enterrados vivos en su cautiverio. Por lo pronto, Israel entregó a las autoridades de Gaza los cuerpos de 80 personas que habían recuperado durante sus incursiones militares en el norte de la franja. Esto luego de que comprobaron que no eran rehenes israelíes secuestrados. Las autoridades de Gaza decidieron enterrarlos en una fosa común en un cementerio de Rafah. En medio del conflicto, Estados Unidos e Israel evaluaron el paso a una diferente fase en la guerra contra Hamás en la franja de Gaza, luego de que Joe Biden respaldó a Netanyahu en el Consejo de Seguridad de la ONU. Una de las preguntas más frecuentes que se está haciendo en los últimos días es por qué la inteligencia israelí, que es una de las más avanzadas, más desarrolladas del mundo, fracasó en detectar ese ataque masivo de Hamás. Los investigadores internacionales y los propios investigadores israelíes consultados por el New York Times estiman que son 4 las causas principales de ese enorme fracaso. Por una parte, el fracaso de los oficiales de inteligencia que supervisan los canales de comunicación claves utilizados por los atacantes palestinos. Toda la franja de Gaza está controlada por la inteligencia y los ámbitos de seguridad de Israel. Por lo menos eso se supone. No puede haber habido un ataque de cerca de 1,000 personas con esas características sin que se hayan detectado algún tipo de comunicaciones. Eso es lo que dicen. Debe haberlas habido, pero quienes lo analizaron dejaron pasar esa evidencia. Pero esto se relaciona con el segundo tema, que es la dependencia excesiva de los equipos de vigilancia, sobre todo fronteriza, que fueron fácilmente bloqueados por los atacantes. Esa frontera de 40 kilómetros que tiene Israel con la franja de Gaza se supone que está monitoreada electrónicamente para que no haya túneles, para que nadie la pueda pasar. Lo cierto es que los atacantes lograron bloquearlo y eso les permitió asaltar bases militares y matar, incluso en esas bases militares o policiales, a soldados, dicen los investigadores del New York Times, en sus propias camas, antes de que siquiera pudieran reaccionar. Hay un tercer elemento que es la concentración de comandantes en una sola base fronteriza que fue invadida en los momentos iniciales de la incursión. Eso impidió la comunicación con el resto de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones tardaron horas en llegar a lugares que habían sido tomados por los terroristas. Y lo último es la ingenuidad de aceptar al pie de la letra las afirmaciones de los líderes militares de Gaza, hechas en canales privados, que los palestinos sabían que estaban siendo monitoreados por Israel, y decían una y otra vez que no estaban preparados para la batalla. Ese es el punto. No se puede creer exclusivamente en ese tipo de sistemas. Como dice un general israelí de inteligencia al New York Times, hemos gastado miles de millones de dólares en estos sistemas y todo se derrumbó en unos minutos como fichas de dominó. Hay que aprender en México de lo que está ocurriendo y hay que aprender algo que deberíamos haber aprendido y deberían haber aprendido todos los países desde el 11 de septiembre, de los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono hasta el día de hoy. La inteligencia artificial, las intercepciones, las interferencias cibernéticas, todo lo que se hace, toda la vigilancia electrónica es maravillosa y sirve para muchísimas cosas. Hay algo que no se puede reemplazar, que es la inteligencia humana, las personas que están en el lugar, las personas que pueden ver a los ojos a los terroristas y que pueden detectar lo que la cibernética no detecta, un clima, un ambiente, una situación, la preparación de un ataque como este que se hizo en forma humana, con mensajes sin tratar de pasar por teléfonos, por intercepciones, por internet, y que logró movilizar sin que uno de los sistemas de inteligencia
más modernos del mundo, como es el de Israel, logró movilizar la logística de 1,000 personas para realizar uno de los ataques terroristas más brutales que hemos conocido en décadas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Ahí puede ver todos los contenidos especiales que hemos hecho aquí en Todo Personal, en el canal de YouTube de ADN 40. Simplemente escanea el símbolo QR que aparece en pantalla y lo lleva directo a un mundo de muchísimos contenidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo esperamos mañana muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.